hacía la alfarería, ella es la que hacía los textiles. Entonces la mujer sí ha tenido un puesto, sí ha tenido una figuración en el mundo del trabajo. Bueno, también la mujer en el mundo del cristianismo, o sea, hay que ver las mujeres que acompañaban a Jesús, la Virgen María. Bueno, entonces la mujer sí ha tenido un rol importante en la historia. No es que la mujer ahora esté apareciendo y que antes sencillamente no tenía ninguna contribución, sino que siempre ha tenido una contribución en la historia de la humanidad. Si bien esto es cierto, no es menos cierto que ha existido una cultura patriarcal y lo que llamamos masculinismo o machismo. Entonces, eso sí también es cierto, no podemos negarlo. Yo aquí recopilé algunas frases de grandes pensadores, personas que han tenido muchísima influencia en la historia de la humanidad y en la historia de la cultura, que hacían este tipo de comentarios sobre las mujeres. Una mujer amablemente estúpida es una bendición del cielo. Esto lo dijo Voltaire, uno de los grandes pensadores, ¿verdad?, del enciclopedismo. Las mujeres son animales de pelos largos e ideas cortas, Schopenhauer. Hasta el día de hoy escuchamos comentarios parecidos a estos, ¿no? Que las mujeres no tienen pensamiento crítico, que no son de pensamientos muy elaborados, etc. Escuchamos ese tipo de comentarios hoy, ahora, ¿ya? Al seguir una vocación masculina, estudiar y trabajar como un hombre, la mujer hace algo que no le corresponde a su naturaleza femenina. Luego es perjudicial. Esto lo dijo uno de los grandes psiquiatras, Jung, ¿verdad? La mujer es, reconozcámoslo, un animal inepto y estúpido, aunque agradable y gracioso. Erasmo de Róterdam, un gran pensador cristiano, ¿no? Existe un Dios bueno que hizo la luz, el cosmos y el varón, y existe un Dios malo que hizo las tinieblas, el caos y la mujer. Pitágoras, ¿verdad? Uno de los grandes filósofos griegos. Son comentarios que se han hecho, comentarios peyorativos con respecto a las mujeres, seguimos escuchando diariamente. Claro, ahora es muy políticamente incorrecto decir un comentario peyorativo en serio, o decirlo en la academia, o decirlo en un discurso político, pero en privado este tipo de cosas yo las escucho bastante a menudo, ¿no? Bueno, ¿ha existido una sujeción histórica de la mujer hacia el varón? Sí, sí, es así. O sea, no podemos negar una cosa que es real. Miren, rápidamente, yo les quiero leer cómo era el derecho civil. Yo soy civilista, hago clase de derecho civil en la Universidad de los Andes, y miren lo que era la potestad marital, por ley, Código Civil. ¿Ya? Esto ya no existe, esta ley se suprimió. Pero miren, les quiero leer rápidamente. Por el hecho del matrimonio, la ley le da al marido la potestad marital. ¿Y qué es la potestad marital? El conjunto de derechos que las leyes conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer. Constitutivos de esta potestad, ¿verdad?, otorgan al marido sobre la mujer el deber, en el fondo, o sea, el deber de la mujer, en el fondo, el derecho del marido para demandar la obediencia de su mujer. Y como consecuencia necesaria de esta voluntad del legislador, el artículo 133 estableció perentoriamente el derecho del marido para obligar a la mujer a vivir con él y a seguirlo a donde quiera que traslade su residencia. También, a virtud de esta potestad, el marido puede, en términos generales, dirigir la conducta de su mujer y por ello registrar o abrir su correspondencia y controlar sus relaciones. Derecho que igualmente forma parte de la potestad marital. También la ley le ha dado al marido la facultad de pedir al juez que prohíba a la mujer el ejercicio de alguna profesión, industria o comercio. Derecho que igualmente forma parte de la potestad marital. En cuanto a los bienes, tradicionalmente se han consagrado estos tres derechos del marido. Derecho a representar judicialmente a la mujer y a autorizarla, ¿verdad?, para que pueda actuar, hacer actos jurídicos, para que pueda realizar actos jurídicos, derecho de administrar sus bienes y derecho de usufructuar de sus bienes. Esto existió hasta hace muy poco en la ley chilena. Entonces a mí cuando me dicen, no, pero la mujer siempre ha tenido libertad, la mujer siempre ha podido trabajar, la mujer siempre ha podido entrar a la universidad, esa distinta, ¿verdad?, derechos de la mujer con respecto al hombre es un mito o era una época histórica. Sí, efectivamente fue una época histórica, pero es real, es real. Existen ahora pocas leyes, les diría pocas, todavía hay algunas, pero pocas leyes donde haya esta desigualdad de derechos entre hombres y mujeres o esta primacía del varón sobre la mujer. Pero todavía por ahí quedan algunas.
Por ejemplo, la sociedad conyugal, el jefe de la sociedad conyugal y el administrador de la sociedad conyugal sigue siendo el marido. ¿Por qué el marido? Nadie lo sabe. Hay un proyecto de ley para reformular la sociedad conyugal y para reformarla, que duerme el sueño de los justos en el Congreso. Han pasado más de 12 años que se está discutiendo esta ley y todavía no cambia. ¿Por qué el marido va a ser el administrador de la sociedad conyugal? ¿Necesariamente los hombres son mejores administradores que sus mujeres? Lo dudo, sinceramente lo dudo. O sea, conozco muchísimos casos donde las mujeres son mucho mejores administradoras que los maridos, sobre todo en los estratos socioeconómicos más bajos, ¿ya? La mujer también recluida al ámbito privado. Entonces, la mujer no tenía participación en la vida pública, ni en la academia, ni en la política. Ustedes tienen que pensar que la mujer tuvo derecho a voto en Chile el año 1949. 1949 la mujer votó para elegir a un presidente de la República recién en Chile. ¿Saben cuándo tuvo derecho a voto la mujer en Suiza? O sea, no le estoy diciendo en Arabia Saudita, en Suiza, el año 1971. La mujer tuvo derecho a voto en Suiza. Entonces, la mujer estaba recluida al ámbito privado, que yo no digo que sea menos importante que el ámbito público, pero es lógico que la mujer quiera tener una participación plena y activa en todos los ámbitos de la vida pública. Desigualdad de derechos, las mujeres hasta no hace mucho, y todavía existen países, las mujeres no tenían derechos hereditarios, con todo lo que yo leí de la potestad marital del marido sobre la mujer, por lo tanto no tenían igualdad de derechos. Hasta el día de hoy existe brecha, por ejemplo, salarial. Las mujeres ahora con la pandemia, vamos a hablar un poquito de eso, quienes han visto perjudicados el acceso al empleo, han sufrido más la cesantía, etcétera, las mujeres. Eso es cierto y no podemos negar eso y no podemos tapar el sol con un dedo negando que esa es una realidad. Hasta el día de hoy las mujeres son las grandes víctimas junto con los niños, pero las mujeres más víctimas de violencia. O sea, los niveles de violencia intrafamiliar son pavorosos, ¿ya? Ahora, sobre todo por la pandemia, no ha habido tantas denuncias, porque bueno, los tribunales de familia, donde se denuncia la violencia intrafamiliar, no han estado funcionando muy bien, ¿verdad? Han estado funcionando en forma virtual, entonces han disminuido las violencias. Pero las alertas en el Ministerio de la Mujer han sido verdaderamente pavorosas. Es tremendo lo que voy a decir. No quiero ser solamente una denunciante, pero es para que sepamos la realidad, ¿verdad? Donde más corre peligro la mujer de sufrir una agresión en Chile y en el mundo es dentro de su propio hogar. Porcentualmente. Por favor, quiero aclarar, no es que esté diciendo que todas las mujeres sean maltratadas, que todas las mujeres tienen peligro dentro de su propia familia, dentro de su propio hogar, pero sí es la mayor prevalencia de posibilidades de sufrir una agresión es dentro del propio hogar para las mujeres. Entonces, ese tipo de cosas hay que denunciarlas, hay que decirlas porque son ciertas. Las mayores víctimas, ¿verdad?, de agresiones sexuales siguen siendo las mujeres en un porcentaje altísimo, las mujeres y las niñas, ¿verdad? Las mayores víctimas de la trata de personas siguen siendo las mujeres. Entonces, no podemos negar que las mujeres sí han sufrido, ¿verdad?, y que todavía sufren con respecto a la situación del varón. Esto está cambiando, se está tomando más conciencia, es cierto, es cierto. Y siguen sufriendo una discriminación y teniendo poca participación en muchísimos ámbitos de la sociedad, ¿verdad? En la política, en la academia. Miren, ahora, solamente con la pandemia, el porcentaje de publicaciones académicas hechas por mujeres ha bajado casi a la mitad. De publicaciones académicas hechas por mujeres en el mundo entero a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Porque la mujer es la que ha tenido que ocuparse preferentemente del cuidado de los hijos y del cuidado del hogar en la pandemia, ¿verdad? Mujeres, estoy hablando de mujeres académicas, mujeres que publican en revistas científicas, etcétera. Entonces ha bajado ostensiblemente la publicación en las académicas o científicas mujeres, debido a que la mujer ha asumido principalmente
la responsabilidad de hacerse cargo de los hijos y de los quehaceres domésticos ahora por la pandemia. Entonces, esa es la situación actual. Incluso dentro de la iglesia, o sea, esto no es idea mía, esto lo dice el Papa, lo han dicho todos los últimos papas, que también es importante reivindicar el papel de la mujer dentro de la iglesia y que la mujer tenga una participación más activa dentro de la iglesia y, como les digo, reconocido por todos los papas. También se están dando muchos pasos en ese sentido. El año pasado a mí me tocó ir a Roma y la segunda del dicasterio de la familia y de los laicos es ahora una mujer casada, ¿verdad?, con 5 hijos, una mujer absolutamente brillante, y ahora hay muchas mujeres que están teniendo cargos dentro de los dicasterios, ¿verdad?, y en cargos de mayor responsabilidad dentro de la iglesia, lo que es muy importante. Con esto no estoy diciendo que las mujeres tengan que ser sacerdotes, eso es otro tema que si a alguno le interesa, bueno, que podamos aclarar eso, por qué las mujeres no pueden acceder al sacerdocio, pero sí podrían acceder a otros montones de puestos, como de hecho ahora está pasando, algo que era impensable hasta no hace muchos años atrás. ¿Ya? Una mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos de la iglesia. Bueno, veamos así rápidamente y en forma muy simplista, ¿verdad?, cómo ha sido la historia del feminismo en Chile. O sea, no en Chile, sino que en el mundo entero. La historia del feminismo y el posfeminismo, que es el que estamos viendo ahora. Normalmente se sitúa como la primera ola del feminismo, el sufragismo de fines del siglo XIX, pero incluso antes ya podemos ver la presencia de la feminista en la Revolución Francesa. Ahí hubo varias mujeres dentro de la Revolución Francesa que decían, claro, la Revolución Francesa luchó por la igualdad, por la fraternidad y por la legalidad, ¿verdad?, para todos los ciudadanos, o sea, por los derechos ciudadanos. Pero claro, decía, el ciudadano en realidad, ¿quién era el ciudadano? Los varones, las mujeres no. Entonces, la Revolución Francesa no consideraba ciudadanas las mujeres. Entonces ahí aparecieron las primeras mujeres que decían, bueno, la igualdad, la fraternidad y la legalidad, pero para todos los ciudadanos, hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas. ¿Ya? Entonces yo diría que esos son los primeros albores del feminismo, la Revolución Francesa. ¿Ya? Después vino el sufragismo, fines del siglo XIX, y ¿qué pretendían estas mujeres? Los derechos políticos, ¿verdad? Tener participación en la vida política y además tener derecho a sufragar, a votar. ¿Ya? Los años 60 aparece el feminismo de la igualdad, cuya gran representante es la Simone de Beauvoir, con su famoso libro que se llamó El segundo sexo, donde ella hace esta proclama, ¿verdad? Dice, la mujer no nace, sino que se hace. Bueno, la Simone de Beauvoir en realidad dice que denuncia aquí esta sujeción histórica de la mujer con el varón, y entonces dice, la mujer lo que tiene que hacer para liberarse del patriarcado, de esta dominación del hombre sobre ella, liberarse del matrimonio y de la familia. Y todo lo que ella dice, toda esta tendencia que dice que las mujeres tienen a la vida del hogar, al matrimonio, al cuidado de los hijos, todo es cultural. Entonces ella, sin llamarlo precisamente así, pero ella reivindica el término género, que ahora se usa, ¿verdad? El término género, ¿ya? Bueno, entonces diciendo que todo es cultural y que la mujer tiene que liberarse de esto. Entonces ella cree en la absoluta igualdad de varones y mujeres. ¿Ya? Este es el feminismo de la igualdad que hasta el día de hoy tiene muchísima influencia. Después viene el feminismo de la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que dijeron estas mujeres de la diferencia que es a partir de los años 70? Ellas reivindican lo femenino. ¿Ya? Entonces aquí aparecen las ideas del cuoteo, por ejemplo, de las leyes de cuotas, de favorecer, de la discriminación positiva hacia la mujer. Ellas reivindican de alguna manera la maternidad, pero la maternidad no como un don, sino que la maternidad como un derecho, y además la maternidad, pero completamente independiente de la relación con el varón. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a decir? En realidad, lo femenino es superior a lo masculino. Las características propias de la femineidad, digamos, que es esta inclinación al cuidado, a la maternidad,
las habilidades blandas, digamos, que siempre nos han atribuido a nosotros las mujeres, son superiores a esta racionalidad, a esta tendencia a la violencia de los varones. Entonces, una diferencia, pero poniendo como características superiores al sexo femenino. Y además diciendo, en realidad las mujeres somos superiores a los varones y no lo necesitamos para nada, ni siquiera para la maternidad, ¿ya? Y aquí aparece, por ejemplo, todo lo que es la fecundación separado de la unión sexual. No necesitamos tampoco a los varones para ejercer la parentalidad, digamos, sino que nos basta con nosotros solas, las mujeres. Aquí aparece toda la glorificación del lesbianismo, por ejemplo. ¿Ya? Ver como a las mujeres diferentes pero superiores al hombre, ¿ya? Y además completamente independientes del varón. No lo necesitamos absolutamente para nada, ni para formar familia, ni para ejercer la maternidad, y además los valores femeninos o las características propias de la mujer serían superiores al hombre, ¿ya? Porque esta inclinación de la mujer al cuidado no solamente de los hijos, sino que al cuidado de la naturaleza, se da sobre todo en las mujeres, siendo esto superior a las clásicas características del varón. Bueno, la perspectiva de género aparece en los años 90, que ahora vemos tanta influencia, ahora vamos a explicarlo un poquito más, cuya máxima representante es la Judith Butler, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el feminismo, digamos, basado en el género? Aquí aparece el género, ¿ya? El concepto género, que lo vamos a explicar ahora en un momento. Ahora estamos viviendo otra etapa del feminismo, lo que llaman el posfeminismo, basado sobre todo en el género, y han aparecido últimamente estos movimientos, el Me Too, las tesis, ¿verdad?, que acusan al varón, ¿verdad?, que denuncian al varón como un potencial, ¿verdad?, violador de las mujeres, como un potencial agresor de las mujeres, ¿verdad? Perdone, es que se me olvidó cortar el celular. Ya. Como un potencial agresor de las mujeres, como un potencial violador. ¿Ya? Y esto es lo que están denunciando, Estado violador, todas estas cosas que vemos. El movimiento Me Too es esta denuncia que han hecho actrices, ¿verdad?, mujeres del espectáculo, sobre el acoso sexual, sobre la violencia sexual, ¿verdad?, que han sufrido. Entonces, obviamente que ninguno de estos movimientos feministas, ¿verdad?, se da en estado puro. Estos distintos movimientos feministas son los que uno podría criticar, ¿verdad? Y lamentablemente uno, con todos estos movimientos y su característica, una mujer cristiana o un hombre cristiano, obviamente que no se puede identificar. Este es lo que se llama el feminismo militante. El feminismo, ¿verdad? El político, el feminismo político y militante. Claro, yo no me siento identificada con ninguno de estos movimientos feministas, ¿verdad? O con sus distintas, porque son mezclas, ninguno es absolutamente puro. El posfeminismo ahora tiene un poquito de todos estos elementos, ¿ya? Y esto es lo que se llama el feminismo político. Bueno, por supuesto que todas son reivindicadores de los derechos reproductivos de la mujer, el derecho al aborto, el derecho al control de la maternidad, porque el control de la maternidad precisamente es lo que la va a liberar de este sometimiento del patriarcado que ha sido histórico en las mujeres. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que dice el género? Que es lo que ahora más influencia tiene. El género, aparece este término por analogía a la característica gramatical de ciertos sustantivos, ¿verdad? Por eso la ideología de género, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando nosotros hablamos del lenguaje, o sea, de los sonidos gramaticales, ¿verdad?, en forma totalmente arbitraria decidimos qué va a ser femenino y qué va a ser masculino. ¿Por qué decimos, por ejemplo, el mar? ¿Ya? ¿Por qué el mar masculino y no la mar? ¿O por qué, no sé, el computador y no la computadora? ¿O por qué la palabra sol es femenina y no es masculina? Es completamente arbitrario. La verdad que no tenemos razones para decir cuáles palabras son femeninas, cuáles son masculinas o cuáles son neutras. Es una convención lingüística, ¿ya? Entonces, de ahí aparece el término género como sinónimo de sexo, diciendo que en realidad el sexo biológico
no tiene ninguna incidencia ni en la psicología, ni en las inclinaciones sexuales, ni en la paternidad, ni en la maternidad, nada. Todos serían construcciones culturales completamente arbitrarias, igual que los términos lingüísticos. ¿Por qué no es la sol? ¿Por qué es el sol, digamos? Por pura arbitrariedad. La verdad que no hay ninguna razón. No hay ninguna razón. ¿Ya? ¿Por qué decimos el dentista y no, verdad, como que podría ser una palabra siempre femenina, la palabra dentista, y sirve para designar dentistas varones o dentistas mujeres? Entonces, es arbitrario el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellas? Todos, ¿qué es lo que dicen estas feministas o estos ideólogos del género, digamos? Todo sería construcción cultural, todo sería arbitrario. Todo lo que nosotros decimos que es propio de las mujeres o propio de los varones sería una imposición arbitraria, ¿verdad?, basada en las construcciones culturales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Deconstruir, ¿ya? Deconstruir. Todas serían atribuciones culturales, todas las conductas, los deberes, los privilegios, las prerrogativas que siempre han tenido los varones, es decir, las mujeres, por ejemplo, tienen inclinación a la maternidad, no, es una pura construcción cultural. Las mujeres tienen una mayor tendencia al cuidado, ¿verdad?, a la empatía, no. Así nos han performateado desde siglos, desde Adán y Eva hasta adelante. Pero en realidad es pura arbitrariedad y construcción cultural. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Deconstruir este sujeto mujer y varón. El sexo en realidad sería una característica física, como decir, mira, usted es zurdo o es diestro, que en realidad no tendría ninguna importancia ser zurdo o ser diestro, tener los ojos azules o tener los ojos oscuros, ser caucásico o ser de raza negra, no tiene ninguna relevancia, ¿ya? Bueno, eso es lo que dice, muy simplificado, obviamente, la ideología de género. Aquí está un poco, ¿ya? Entonces el género sería una estructura social, es una construcción cultural. Siempre nos han dicho cuáles son los roles, ¿verdad? Nos define la identidad, por ejemplo, la heterosexualidad sería una imposición también cultural que viene desde siempre y que así nos han, como digo, performateado, nos han metido este chip, ¿verdad?, en nuestro disco duro, pero en realidad no tiene ninguna base natural. Entonces, niegan absolutamente la naturaleza. Y obviamente, como todo es construcción cultural, todo esto es transformable. ¿Ya? Bueno, aquí está lo que dice la Judith Butler. Por favor, el micrófono, no sé quién lo tiene prendido, pero hay una interferencia muy, muy molesta. Bueno, el género entonces es una construcción cultural, por consiguiente no es el resultado causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. ¿Ya? Bueno, entonces eso. El género mismo viene a ser un artificio libre de atadura. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino. Mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Deshacer el género, eso es lo que dice entonces la Judith Butler, y que está teniendo una influencia verdaderamente impresionante. O sea, lo estamos viendo en las leyes y todo eso. Ahora, por ejemplo, hay un proyecto de ley para transformar todo nuestro sistema de adopción, donde no va a haber preferencia para la pareja heterosexual. Había una indicación en este proyecto, en el proyecto de ley original, donde se le iba a dar preferencia a la pareja heterosexual en el caso de que hubiera, por ejemplo, una pareja homosexual y una pareja heterosexual, se le iba a dar preferencia a la pareja heterosexual para proporcionarle al niño un padre y una madre. Obviamente que si todo esto es arbitrario, ¿verdad? Si todo es construcción cultural, si todo es un constructo, no hay ninguna diferencia para los ideólogos del género, ¿verdad? No hay ninguna diferencia entre ser padre y ser madre. Entonces, es completamente irrelevante que un niño tenga dos padres o dos madres, ¿ya? Entonces, estamos viéndolo dentro de nuestras leyes. Todos los proyectos de ley que ahora se están discutiendo han sido influenciados por la ideología de género. Bueno, ¿qué mérito tuvo digamos, este libro que ya les mencioné de la Simone de Beauvoir? La Simone de Beauvoir efectivamente creó, o sin llamarlo así, el término género, porque el término género sí existe.
porque sí hay cultura en esto de lo que es la diferencia entre varón y mujer. Sí hay una influencia de la cultura. Ahora, que todo es cultura, no es cierto. Que todo es construcción social, no es cierto. Pero tampoco es cierto que todo sea naturaleza. Entonces, esta es la diferencia que hay entre sexo y género, porque efectivamente son conceptos distintos. Cuando hablamos de naturaleza lo podemos identificar con sexo, y cuando hablamos de género lo podemos identificar con cultura. Entonces, ¿existen los estereotipos de género, o sea, construcciones culturales hoy en día en nuestra sociedad? Sí. Sí existen, hasta el día de hoy existen. Existían muchísimos más, ¿verdad? En la época en que apareció el sufragismo, los primeros movimientos feministas, por supuesto que existía, pero todavía existe. A ver, cosas así como que las mujeres, ¿verdad?, son débiles, las mujeres son malas administradoras, las mujeres no son buenas para las matemáticas, las mujeres no son capaces de pensamientos elaborados, ¿verdad? Esas son construcciones culturales, estereotipos de género que hasta el día de hoy existen. Los varones no son capaces de cuidar bien a los niños. Es un estereotipo de género. Es un estereotipo de género, ¿verdad? Los varones hacen mal todo lo que se refiere a labores domésticas. Las mujeres las hacen necesariamente mejor. También es un estereotipo de género. Ahora, por supuesto que estos estereotipos tienen una base en la naturaleza. Eso es cierto. O sea, las mujeres por naturaleza tenemos una tendencia hacia el cuidado de las personas, tenemos una tendencia hacia una mayor empatía, tenemos una tendencia a ser más comunicativas, tenemos una tendencia, ¿verdad?, hacia las relaciones personales más que hacia las cosas. Eso es verdad, o sea, eso es naturaleza. Pero eso no quiere decir que no existan estos estereotipos de género como lo hemos señalado. Entonces, Jimena, sí, ya son casi 20 para las 10, entonces... ya, voy a ir rápidamente. Bueno, ¿qué es lo propio de la mujer? La verdad que es difícil saberlo, es difícil determinarlo. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Que somos distintos. Y que esa es la maravilla, que somos distintos. Ahora, masculinizarse, ¿es verdaderamente liberarse? O sea, imitar aquellas cosas que son negativas en el varón. La agresividad o la agresividad en la sexualidad, por ejemplo, que tiene una explicación que está dentro de la naturaleza. Por ejemplo, que el hombre tiene mayor testosterona. Entonces, eso explica por qué el hombre, por ejemplo, es más agresivo, ¿ya?, y es más agresivo sexualmente. La diversidad es riqueza, ¿ya? Es riqueza y somos diferentes. Entonces, ¿cuál es el feminismo en el que yo creo? Que lo llamo feminismo relacional. Acabar con la jerarquía masculinista, no con el dualismo sexual. O sea, obviamente que no hay un sexo superior al otro. ¿Ya? No hay un sexo superior a otro. Las mujeres no somos superiores a los hombres y los hombres no son superiores a las mujeres. Pero sí existe el dualismo sexual. Somos distintos. Hay dos sexos. Equilibrio entre los hombres y las mujeres apelando a una humanidad común en beneficio de los dos sexos, pero respetando sus diferencias. Es tan raro esto que se quiere igualar a las mujeres y a los hombres ahora que estamos, no sé, proclamando a los cuatro vientos la maravilla de la diversidad. La maravilla de la diversidad, y en todas partes se habla de lo bueno que es la diversidad en todos los ámbitos. ¿Y por qué aquí se quiere suprimir la diversidad? Si precisamente aquí está la riqueza, en la diversidad. ¿Ya? En la diversidad somos diferentes. Eso no quiere decir que uno es mejor que el otro. Somos distintos, aportamos cosas distintas, tenemos una distinta manera de hacer las cosas. ¿Un hombre puede cuidar a un niño? Sí. Sí, obvio que lo puede hacer, y lo puede hacer tan bien con la madre, pero lo hace de una manera masculina. ¿Una mujer puede estar en política? Sí. Ahora, tiene que hacer una contribución en la política, en la vida pública, en la empresa, en la academia, femenina. Porque para tener una mala imitación del varón, ¿para qué queremos mujeres en todos estos ámbitos de la vida pública? Entonces, ¿qué es lo que yo proclamo? La complementariedad. Aquí está la riqueza. Nos complementamos porque somos distintos. Nosotros aportamos algo desde nuestra feminidad y los varones van a aportar cosas desde su masculinidad, pero en todos los ámbitos.
Ahora, ¿qué es indispensable? Así como la mujer se ha incorporado y cada vez se incorpora más en todos los ámbitos de la vida pública, porque cada vez hay más presencia en la política, en la empresa, en la academia, en las universidades. Las mujeres ahora, por ejemplo, son mucho más educadas que los hombres. Hay más mujeres universitarias que hombres universitarios. Hay más mujeres haciendo posgrados que hombres haciendo posgrados. Pero así como la mujer se ha metido en todos los ámbitos de la vida pública para que eso pueda realizarse y que el mundo no sufra, porque cada vez tenemos tasas de natalidad más bajas, ¿verdad?, que no están permitiendo el relevo generacional, necesitamos urgentemente que los hombres se incorporen al ámbito privado. ¿Y a qué me refiero con esto al ámbito privado? Corresponsabilidad. Corresponsabilidad, o sea, los varones tienen que estar y ser más partícipes y tener un papel más protagónico en la familia, en la educación de los hijos y en las labores domésticas. Ahora, a propósito de la pandemia, o sea, la cantidad de mujeres, porque yo hablo con muchísimas mujeres, he hecho estudios del tema, hemos hecho muchísimas investigaciones, las mujeres han tenido que sufrir la carga mental de el cuidado de los hijos, de las labores domésticas, ¿verdad? Y además seguir con el trabajo, con el teletrabajo. Entonces, hay muchísimas mujeres demasiado sobrecargadas. Claro, los maridos, no sé si han visto un video que está circulando por ahí que es muy simpático, son ayudadores, ¿verdad? Pero la labor del varón ahora no puede ser de un ayudador, ¿sí?, sino que tiene que ser un partner. Eso es la corresponsabilidad. He visto muchas mujeres demasiado estresadas porque la carga mental sigue siendo femenina. Mire, les voy a contar lo último de una anécdota de uno de los chiquillos que entrevisté para un trabajo de investigación que hicimos. Este chiquillo vive en Inglaterra, está casado con una europea, tienen 2 hijos chicos. Ella trabaja todo el día al igual que él, pero ella tenía que ocuparse principalmente de ayudar al niño con los deberes escolares, etc. Bueno, entonces el marido le dijo, ya, para ayudarte, yo me voy a encargar del lavado de ropa. Entonces yo dije, bueno, ¿y cómo te fue con el lavado de ropa? Mal, ahora mi señora lo está haciendo de nuevo ella. ¿Y por qué? Le dije yo. No, porque ella me criticaba todo el tiempo. ¿Y por qué te criticaba? Porque, no sé, pues ella estaba preocupada de puras estupideces con esto del lavado de la ropa. ¿Y cuáles eran las estupideces que estaba preocupada? Esas tonteras de que hay que separar la ropa blanca de la ropa oscura, puras leceras. Bueno, entonces le dije, a ver, entonces, ¿a ti te parece que es ser corresponsable hacer una labor doméstica mal? ¿Por qué las labores domésticas tienen que hacerse mal? Si hay una manera correcta y eficiente de realizar las labores domésticas. Ahora, ¿cuál es el error que cometemos las mujeres? Que muchas veces queremos que los hombres hagan las cosas tal como a nosotros nos gusta, pero porque muchas veces es porque nosotros sabemos cuál es la manera correcta de hacer las cosas, porque hay una manera eficiente y correcta, profesional, de hacer las labores domésticas, y los maridos tienen que aprender a hacerlas también de una manera correcta, profesional, como harían cualquier trabajo de cualquier, no sé, de los trabajos que tienen que hacer en su vida profesional, ¿verdad? Hay una manera correcta de hacer las cosas. Ahora, las grandes educadoras somos nosotros las mujeres para no seguir perpetuando el machismo, y tenemos que educar a las nuevas generaciones en la corresponsabilidad, porque si no hay más corresponsabilidad, no va a haber más hijos, porque la mujer, ¿verdad?, se incorporó a la vida pública para quedarse, y es lógico que esté ahí, porque el aporte que hace la mujer es insustituible, porque la humanidad la hacemos entre hombres y mujeres. Por eso que es lógico que en todos los ámbitos de la vida humana estemos hombres y mujeres. Soy feminista porque soy pro mujer, aunque esto no significa que sea antihombre, porque no creo que la autonomía de la mujer deba conseguirse a costa de la feminidad, porque creo en la equidad entre los sexos, pero sí en la diferencia, porque creo que un mundo mejor no se construye si las mujeres no estamos en todos los ámbitos de la sociedad, pero tampoco si no lo están los hombres. La competencia de un solo sexo no ofrece sino una respuesta parcial. No se puede edificar una sociedad en su plenitud, salvo que se utilicen simultáneamente los dones propios de cada sexo y aquellos que les son comunes. Es decir, apelando a los dones de la humanidad entera. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Ahora viene el espacio de nuestro diálogo y nuestro intercambio. Somos 47 personas en este minuto en sala.
Entonces, puede dejar de compartir para que podamos vernos y si pueden, van indicando por así Sí, quieren cómo hacer no. preguntas o comentarios. Eso. ¿Alguien quiere comentar? Pueden abrir sus micrófonos. Yo, Anita. Claudia. Muchas gracias, Jimena, muy interesante y por lo menos a mí me dio una visión un poco más amable del feminismo, porque debo reconocer que tenía una visión bastante negativa, pero la exposición que tú nos diste ahora, por lo menos me puso en una visión un poco más amable. Bueno, yo escribí la pregunta, pero te la hago personalmente. ¿Por qué esta negativa frente al machismo, cuando alguien se puede identificar como machista, o por qué se demoniza tanto y el machismo mata? Y por otro lado está el feminismo, que en este minuto nosotros que vemos la parte por la vida, también decimos que mata el feminismo. El feminismo en el fondo que impulsa a la mujer a abortar, el feminismo finalmente está haciendo lo mismo. Entonces, ¿tú me podrías explicar cuál es la diferencia entre feminismo y machismo para poder entender un poco Claro, lo que pasa es que el machismo es eso, bueno, eso de pensar que el macho es el que manda, ¿verdad? Y que la mujer es la que obedece, y vemos manifestaciones de machismo. Hay muchas. Esta falta de corresponsabilidad de los hombres, a pesar de que hoy día prácticamente la mayoría de los hogares necesitan la contribución económica de la mujer. Entonces, no es justo que la mujer, a pesar de tener esta contribución económica, siga teniendo que ocuparse principalmente del cuidado de los hijos y del cuidado del hogar. Esas son manifestaciones de machismo. Cuando se le paga por el mismo trabajo, ¿verdad? A un hombre se le paga más que a una mujer. Bueno, hay muchísimas manifestaciones. Ahora, por favor, el feminismo tenemos que reivindicarlo. O sea, yo creo que hoy día es una mala táctica, de verdad, estoy convencida que es una mala táctica decir, me opongo al feminismo, estoy en contra del feminismo. No, porque hay este feminismo relacional, que yo es el que acabo de señalar, que lo que busca es eso, ¿verdad? Las cosas que ya hemos dicho. Entonces, a ver, apropiémonos de la palabra. Y que, obviamente, que yo les decía que hay este feminismo militante, feminismo radical, ¿verdad? Pero eso nosotros podemos tener una visión positiva del feminismo, que el feminismo en realidad lo que lucha es esto, por la participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Por la corresponsabilidad, por la complementariedad y por la igualdad de derechos. Porque es cierto que no hay igualdad de derechos. Es cierto que todavía hay muchas mujeres que son víctimas. Esas son cifras que son duras, no podemos desconocer eso, ¿ya? Ahora, yo quería decir una última cosita a propósito de esto del cristianismo. Mucha gente me pregunta, ¿pero por qué? ¿Cuál es el origen del machismo? Como contestándote un poco más, ¿a qué se debe esto que históricamente haya existido esta sujeción de la mujer al varón y que todavía existan tantas manifestaciones de machismo? ¿A qué se debe? Bueno, la explicación que dan histórica que dan las feministas, que dicen que, bueno, que el hombre tenía la fuerza física, ¿ya? Entonces que eso, en la época donde la fuerza física era preponderante, ¿verdad? El hombre al tenerla, entonces el hombre al que iba a cazar, el hombre el que conquistaba, el hombre iba a la guerra, ¿ya? La mujer tenía los hijos, por lo tanto tenía que amamantar a los hijos, era más débil en épocas de grandes peligros, entonces tenía que quedarse en la casa, etc. Pero yo creo que la explicación es otra, ¿no? Yo creo que la explicación está en el Génesis. Si uno va al Génesis, por ejemplo, nosotros que somos cristianas, vamos al Génesis, ¿cómo fue el proyecto original de Dios? Cuando Dios crea al hombre y la mujer, les dice, dominad la tierra. Esto se lo dice antes del pecado original. Dominad la tierra. No le dice al hombre que domine a la mujer, sino que le dice a ambos. ¿Verdad? Dominad la tierra. He aquí carne de mi carne, huesos de mis huesos. He aquí uno igual a mí, le dice el hombre. O sea que en el proyecto original de Dios no había esta relación de dominio de uno sobre el otro. El dominio del varón viene como una consecuencia del pecado original. Cuando dice, ¿verdad? Y el hombre te dominará.
es una consecuencia del pecado, como entró el dolor, como entró la enfermedad, como entraron todos los males que ahora conocemos, que son consecuencias del pecado. Pero en realidad en el proyecto original de Dios, las mujeres y los hombres eran partners, compañeros, ¿ya? No había esta relación de sujeción de uno sobre el otro. Entonces, si nosotros queremos, si vino Cristo a, digamos, a traernos la gracia, obviamente que el feminismo, en este sentido, en el sentido positivo de todo lo que yo he expuesto, es muy cristiano, es muy cristiano. Y así lo han dicho todos los últimos papas, ¿ya? Todos los últimos papas hablan. Mira, hay un texto precioso que el que le interese se lo mando, de la explicación de la famosa carta, ¿verdad?, a los hebreos, donde dice que el hombre es la cabeza de la mujer, y la explicación que dan los últimos papas, o sea, hablan de coliderazgo, de sumisión recíproca, ¿verdad? Hay que pensar que San Pablo era un hombre de la época, de su época, donde las mujeres prácticamente no existían, ¿ya? Pero no era el proyecto original de Dios. ¿Podría reivindicarse el machismo? No. Para buscar este equilibrio de que tú hablas. Pero ¿por qué el machismo? Machismo viene precisamente, machismo es una palabra peyorativa, ¿ya? Porque habla de macho, del macho recio. Otra cosa, ¿verdad?, es de hablar del feminismo en el sentido positivo, pero ¿por qué los hombres van a tener más derechos que las mujeres? O sea, es que no tiene ninguna lógica. Si tenemos la misma dignidad, somos iguales ante Dios, ahora, iguales pero distintos. Pero eso no quiere decir que tengamos una distinta dignidad. El machismo lo que está diciendo que el macho es el que está llamado a dominar a la mujer. Entonces sí, machismo es muy peyorativo, ¿ya? Muy peyorativo, y tiene, digamos, un sentido negativo, que no tiene por qué necesariamente tenerlo el feminismo, ¿ya? Jimena, dentro de la iglesia hay una corriente feminista. Yo no sé si tú tienes algún conocimiento de cómo está funcionando al interior de la iglesia ese movimiento. Bueno, obviamente que está haciendo mucha presión, los papas lo tienen muy claro. La mayoría de los papas, de los últimos papas, partió esto con Juan Pablo II, hablan de que los movimientos feministas han tenido una parte sumamente positiva, en el sentido de que han puesto en el tapete, ¿verdad?, la reivindicación de los derechos de la mujer, cosa que los papas lo han alabado. Ahora, claro, los papas no están de acuerdo con este feminismo radical que proclama, ¿verdad?, el detestar la maternidad, el matrimonio, el derecho a los derechos reproductivos y sexuales y todo eso. Pero sí, todos los papas ahora están hablando de que las mujeres tienen que tener un rol más protagónico dentro de la iglesia. Bueno, ahora, ¿qué es lo que todavía, y que lo que yo creo que la iglesia nunca lo va a aceptar, es el sacerdocio, ¿verdad?, el presbiteriado femenino? Y eso hay razones teológicas muy profundas, muy profundas. O sea, el sacerdote representa a la persona de Cristo, ¿verdad? A la persona de Cristo, es otro Cristo, el mismo Cristo. Y como la iglesia y el cristianismo habla de la diferencia sexual, varón y mujer los creó, y de la diferencia sexual y de la relevancia que tiene la diferencia sexual, el representante de Cristo tiene que ser persona varón, porque Cristo era varón. Porque el sexo sí nos da identidad. Sí nos da identidad. Entonces, el que hace de Cristo, porque cuando consagra el sacerdote, cuando perdona, no lo hace en cuanto sacerdote, sino que lo hace en cuanto que Él es mismo es Cristo. Y Cristo era varón, era una persona varón. Ahora, ¿por qué eligió la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnarse en un varón? No tengo idea, lo sabremos en las tertulias celestiales. Pero se encarnó en un varón, esa es la realidad. Entonces, el que representa a Cristo tiene que ser una persona varón. Y esa es la razón por la cual las mujeres no pueden ser sacerdotes, pero que sí las mujeres pueden tener un rol mucho más protagonista, y a eso se va. Ahora, la iglesia, los cambios, acabo de leerlo, que lo dice el Papa Francisco, ¿verdad? Los cambios son lentos, ¿ya? Muy lentos. Entonces, esto es muy lento, pero hacia allá vamos, a que la mujer tenga un rol mucho más protagónico dentro de la iglesia, porque puede aportar la mirada femenina, que es muy bueno que la aporte.
Si es muy bueno que haya mujeres Porque más protagónicas en la iglesia. bueno, en el Génesis Dios le dice, te voy a dar una ayuda adecuada, pero como ayuda Claro, adecuada de mirar los problemas o la cosmovisión, las dos miradas se complementan y ayudan a la solución del problema en general. tal cual. Ahora, Es que eso es. Pero yo creo que hay un peligro grande, que es la búsqueda del poder por el lado de la mujer, que es el pecado, parte del pecado Bueno, por del supuesto. ser humano, hombre o mujer, que es la búsqueda del poder por el poder. Que Exacto. esto es muy perjudicial a estos movimientos feministas, porque es, Claro, de nuevo, de alguna manera, no están buscando la complementariedad, sino poner la pata encima. Bueno, Y evidente. esto es muy destructivo para la familia, en las relaciones laborales, incluso las relaciones eclesiales también. Evidente que sí. Bueno, evidente que sí. Ahora, siempre, cualquier manifestación humana, siempre vamos a tener ese tipo de peligro, que es lógico, ¿no? Porque somos seres caídos y tenemos el pecado original. Entonces, claro, lo que nosotros tenemos que, y como cristianas, lo que tenemos que precisamente reivindicar es esto, que no estamos hablando del sometimiento de uno sobre el otro, que no estamos hablando de relaciones de poder, sino que estamos hablando de relaciones complementarias. Mira, a mí les voy a contar una anécdota que a mí me hizo demasiado sentido. Esto fue un psiquiatra que fue a la Universidad de los Andes hace muchos años atrás, era un psiquiatra austríaco, viejo, y él decía que cuando empezaron a aparecer las primeras mujeres psiquiatras en los hospitales psiquiátricos, él estaba escandalizado. Porque claro, él tendría ahora como 90 años. Y decía, ¿qué tienen que estar haciendo las mujeres aquí? Si las mujeres no sirven para esto. Y él decía, gracias a Dios que aparecieron las mujeres. Decía, ¿qué hubiera sido de estos hospitales y de todos estos enfermos mentales si no hubiera sido con la presencia femenina? Decía, porque las mujeres tienen una capacidad de empatía, de intimar con el paciente, que el paciente se abre con las mujeres y las mujeres pueden llegar a lo más profundo del alma de esos pacientes psiquiátricos, porque tienen esa capacidad de hablar, de que la gente se abra, de empatizar, de conectarse con los sentimientos del otro, que los hombres no la tenemos. Pero las mujeres, eso decía él, ¿verdad? Les falta a veces ser más resolutivas, cortar el queque, tomar decisiones más duras. Bueno, ahí estamos los hombres. Entonces, el complemento que hacemos es perfecto, decía. Gracias a Dios que aparecieron las mujeres psiquiatras, decía él. Bueno, y yo creo que eso se puede extrapolar a todos los ámbitos de la sociedad. Nosotros ahora podemos, qué bueno que haya más hombres que ayudan que no solamente que ayuden con los niños, sino que están cada día más involucrados en la educación de sus hijos y en la crianza de sus hijos. Si es lógico que así sea, ¿verdad? Es lógico y eso enriquece a la familia y hace que la mujer además, ¿verdad?, no se sienta absolutamente sobrepasada como se sienten las mujeres ahora, ¿verdad? Y que provoque tanto conflicto dentro de la familia, que yo lo estoy viendo todo el tiempo, porque, o sea, trabajo todo el día en esto, y las mujeres están, hay tanto conflicto dentro de la familia, y porque sienten esta relación de injusticia, ¿no es cierto? Entonces, ¿puede un hombre cambiar pañal? Claro que sí, pues. Ahora tiene que hacerlo bien. No, porque la mujer lo hace mejor. No, 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 si se aprende a hacer, si se aprende. Cuando hay buena voluntad y ganas de hacerlo en forma seria y profesional, se aprende a poner bien un pañal. No es que las mujeres necesariamente los tengamos que hacer mejor. A lo mejor, por naturaleza, la mujer tenemos más tendencia al cuidado. Pero las cosas se aprenden a hacer. Así como la mujer se pudo incorporar en la política y en todos los ámbitos de la vida pública, como decía, y aprendió a hacerlo, y hacerlo en forma profesional, bueno, los hombres se pueden involucrar más en la vida de familia y hacerlo en forma eficiente y profesional. Oye, Jimena, a esta altura yo quisiera hacerte un aporte. Me parece que es muy interesante cómo lo has planteado tú, la complementariedad y el papel, claro, cómo la mujer se ha planteado dentro de la sociedad y cómo ha entrado públicamente y lo hace muy bien, no me cabe duda. Tenemos muchas conocidas diputadas, muchas conocidas que lo han hecho muy bien y que en realidad han sabido un poco complementar su vida de su casa con su marido y en la educación de sus hijos. Ahora, mirándolo desde otro ángulo, quisiera hacerte un aporte. Yo tengo en este momento un libro que llegó a mis manos muy maravilloso.
Y quisiera aportarles a todos, solo leerles un párrafo muy lindo, porque está, es un libro que se llama Papá, ¿cuánto te necesito? Entonces la introducción está hecha por Aquilino Polaino y hace un aporte precioso, una conclusión preciosa, que es lo que nos faltaba ver ahí. Cómo el hombre puede sacar desde lo más profundo de su ser la mejor capacidad para relacionarse con sus hijos, y esto, ¿qué resultado tiene? O sea, ¿qué fruto tiene? ¿Cuál es el fruto? El fruto es una maravillosa filiación y apego entre el padre con sus hijos. Aquilino Polaino dice, concebir un hijo, hablando desde la perspectiva del hombre al interior de su, del hombre al interior de su casa. Entonces sale, concebir un hijo es lo que transforma y constituye al varón en padre. El padre no es prescindible para el hijo tampoco es prescindible para el padre. Ninguno de ellos puede excluirse de la relación paternal, no filial. Si el padre no muestra un buen apego con el hijo, extravía su paternidad. Si el hijo no tiene un apego seguro con el padre, problematiza o desvanece su filiación. Es una deficiente relación en una deficiente relación paternal-filial, los dos pierden y ninguno gana. Es muy lindo eso, porque en el fondo ver que hoy día la pandemia nos ha mostrado que los hombres han sacado lo mejor de sí y han logrado ser muy felices estando, uno cuando ve estos Zoom, lo más lindo que les ha pasado es poder relacionarse con sus hijos. Y yo creo que el apego del padre a los hijos es algo que viene muy fuerte y va a ser algo muy interesante frente a este feminismo radical que nos quiere sacar al hombre como de la casa, como que quieren, como que nos quiere sacar, como que no confían, y como que en el fondo este feminismo tiene como una cosa como que las mujeres son las que tienen que tener todo, las que tienen que... Y en el fondo el hombre tiene un papel complementario, la mujer tiene un papel complementario. Puede estar en la parte pública y el hombre puede estar al interior de su casa, y ese complemento va a ser maravilloso. Y como tú dices, hay que hacer realmente una corresponsabilidad, y esa es la educación, lo que tenemos frente al desafío de educar a nuestros hijos y nuestros nietos. Exactamente. Me quedó clarísimo y te felicito. Así es como hay que educar. Yo siempre culpo mucho a las mujeres de cómo educan, de que educamos mal. Educamos para un matrimonio que hoy día no es posible, porque las mujeres, como están en todo, ¿verdad? Están en todos los ámbitos públicos, entonces en la vida profesional hay que educar de otra manera, de verdad. Eso hay que educar de otra forma. ¿Ya? Y yo creo que es importante que promovamos mucho el apego, hablemos mucho del apego del padre ahora, con los hijos y con la familia. No queriendo ser negativa, pero claro, todavía tienen que pensar que, por ejemplo, el 38% de los hogares de Chile son monoparentales con jefatura de la mujer, el 38% de los hogares. O sea, estamos hablando de una cifra gigantesca. Sí. El 80% de las pensiones alimenticias decretadas por los tribunales de justicia no se pagan en este país. El 80%. Entonces, urgente que el hombre, como tú dices, se haga cargo de lo que es la paternidad. Porque sí, ahí hay una falencia histórica. Y muy fuerte. Estamos ya en la hora. Sí. Quería agradecerte de todo corazón, interesantísimo. Podríamos empezar a organizar otra sobre parentalidad, o la forma como tenemos que educar para poder crear generaciones en que ambos sexos sean realmente complementarios culturalmente. Corresponsables. Prepárate otra conferencia. Feliz, porque este tema da para mucho. Sí, da para mucho, y estoy segura que quedaron ahí, hay muchos comentarios y muchas preguntas y muchas aristas para seguir trabajando y reflexionando, pero somos seres humanos que mañana tenemos que funcionar de nuevo.
Le vamos a pedir, dándote las gracias de corazón a este servicio que has hecho a nuestra comunidad parroquial y a los invitados, de tu entrega, también de tu genio femenino en esto, ¿no? Y pedimos al Padre Pedro, nuestro párroco, que haga el cierre y que nos dé la bendición. Quisiera en primer lugar agradecer a la Jimena, que además ella junto a la Universidad de los Andes siempre nos están brindando espacios de reflexión y de encuentro, no solamente espacios físicos, sino también espacios de reflexión. Así que agradecerte a ti, Jimena, y en nombre de ti también a la Universidad de los Andes, que además, bueno, justamente, además nos prestan espacios físicos complementariamente. Yo amé a mi mamá, la amo, tengo 3 hermanas. Siempre para mí ha sido muy importante, sobre todo hoy en día, mis hermanas en mi vida. Así que tengo mucha mirada positiva en esa mirada femenina que me aportan y me dan también una mirada distinta a como a veces uno, y a veces errada, y por eso me ayudan. Así como también en las parroquias, la mirada femenina es muy importante, el tesón, la fuerza, la santidad, eso también me cautiva. Así que agradecerte, y ya que estamos en el mes de María, pidámosle a ella que ya que estamos próximos a celebrar la Inmaculada Concepción, que nos enseñe también a mirar a la mujer con mayor unción, mayor positividad. Démosle también el rol que tiene ella, y también en complemento con nosotros los varones. Que también cada uno de nosotros pueda descansar en esta noche, y también pedirle sobre todo lo que estamos viviendo, donde, si es cierto, han habido cosas muy positivas en esta pandemia, pero seguimos esperando que venga la vacuna pronto para que podamos juntos salir adelante de momentos de dolor, de confinamiento en algunas personas, y sobre todo los adultos mayores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y por todas aquellas mujeres que han sido violentadas, asesinadas, recemos por ellas, ¿no? Por el descanso eterno de su alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Amén. Padre. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Hasta luego. Gracias a todos los que nos han escuchado. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Jimena. Buenas noches Chao. a todos. Adiós.